No, ya lo dejé muy alto. Así estoy bien. Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Ah, bueno. Bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes el día de hoy. ¿A cuántos les gusta el cine antiguo? ¿Cuántos son amantes del cine antiguo? ¿Son muy pocos? ¿No ven películas viejas? No, todo lo moderno, no, ahorita puro superhéroe y todo lo demás. A mí me gusta de vez en cuando verme una película vieja, de esas antiguas, y resulta que en el cine antiguo, anteriormente había una frase muy conocida, que decía, luces, cámara, bueno, sí la conoce, entonces. Y lo que pasaba con esta frase era muy necesaria porque anteriormente no tienen toda la tecnología que hoy tienen hoy en día, hoy ya no usan esa frase, pero decían luces y eso involucraba a un grupo de personas que tenían que prender unas bombas, así unas lámparas gigantes que producían mucho calor. Luego decían cámara para que la persona que estaba grabando empezara a moverse así, empezara a grabar porque tenía que tomar muchas fotos, no tenían toda la tecnología que hoy en día. Y finalmente acción, que era cuando le decían a los actores, ahora, ustedes tienen que empezar a actuar en este momento. De alguna manera esa frase lo que indicaba era que un gran grupo de personas que estaba ubicado en un set tenía que empezarse a mover, empezar a actuar, empezar a facilitarse, ¿sí? Para que todo saliera bien. Y es por eso que he titulado este sermón La Iglesia Activa, la Iglesia en acción. ¿En qué razón? Porque la iglesia también tiene que aprender a moverse. Tiene que moverse en una dirección donde hay varias cosas que tienen que ocurrir para que haya una iglesia en acción y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir al libro de Colosenses, quiero que me acompañen al libro de Colosenses, el capítulo 1. Las veces que he venido visitándolos empezamos a hablar del libro de Colosenses. Primero aprendimos cómo se ve un creyente, cómo una persona llega a ser creyente. Después hablamos de Cristo como el centro de cada cosa y de todo lo que el ser humano necesita. Cristo es creador, Cristo en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice Pablo, ¿sí? En él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Y hoy vamos a continuar hablando un poquito de Colosenses y vamos a leer los versículos del 24, del capítulo 1 del versículo 24 al capítulo 2 versículo 6. ¿Listo? Y dice así la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él. Este es el texto que tenemos para hoy, así que vamos a empezar con luces, cámara y acción, pero primero vamos a orar. ¿Les parece? Amado Padre Celestial, quiero empezar dando gracias por tu iglesia. Tú la creaste y la formaste, es un privilegio enorme ser parte de ella, Señor.
Es, es la iglesia que tú formaste, donde pusiste pastores y siervos que están llamados a cuidar y velar de la iglesia. Hombres que están llamados a anunciar las riquezas de tu gloria en Cristo para tu pueblo. De manera que, Señor, ayúdame a ser primeramente fiel a tu palabra y al llamado que tú has dado para tu iglesia, para que pudiéramos vivir para ti y solo para ti, Señor. Padre, también entiendo que hay muchas necesidades con las que llegamos hoy a tu iglesia. Algunos corazones desanimados por las cargas laborales y familiares, algunos corazones llenos de emociones, con muchas dificultades tal vez por haber enfrentado una semana difícil para algunos de ellos, Señor. De manera que clamamos para que tú produzcas en nosotros un deseo profundo para entender cuál es nuestro propósito en la vida, porque tú nos llamaste a esta bella labor de ser hijos tuyos, Señor. Danos consuelo, alienta nuestros corazones, anímanos, pastoréanos, Señor, por medio de tu palabra, porque solo en ti hay descanso eterno. Así que oramos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a desglosar este pasaje que acabamos de leer en 3 puntos. 3 puntos que yo quiero que te vayas guardando en la memoria. Si tú quieres ver una iglesia en acción, si tú quieres ver una iglesia que se mueva, lo primero que tiene que haber, el primer punto de este sermón es el pastor en acción. Y nos vamos a enfocar primero en cómo debe ser el pastor en acción. Mira lo que dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la primera idea que surge de este versículo del pastor en acción es que sufre. Pero no sufre simplemente por sufrir, sufre con gozo. Y Pablo, que escribe esta carta, primero lo escribe desde la prisión. Él está en cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque ha ido predicando por todo lugar. Ha llenado todo en lo que llamábamos en ese tiempo el Asia Menor del Evangelio. De manera que Pablo ha pasado persecuciones, lo han azotado muchas veces, ha sufrido naufragio, ha estado a punto de morir, lo han apedreado. Y aún así, Pablo dice aquí que sufre con gozo. Pero ese sufrimiento lo traduce aquí como padecer por vosotros. Pablo no solo está sufriendo por el Evangelio, sino está sufriendo por un grupo de creyentes. Y cuando tú piensas por qué los grupos de creyentes o por qué los creyentes pueden traer sufrimiento a un pastor o a un siervo del Señor, pues Pablo empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta iglesia? Porque por eso escribe. Y resulta que en esta iglesia habían personas que les estaban enseñando algo equivocado, les estaban llenando de filosofías, diferentes filosofías, y esas personas, en vez de caminar correctamente como como Epafras les había enseñado, habían empezado a desviarse. Y cuando tú piensas en un pastor, no hay nada más duro que ver creyentes que se supone que deben caminar de una manera y empiezan a desviarse, empiezan a alejarse de un lugar a otro. Tú les enseñas la palabra, caminas con ellos, los discipulas, estás ahí caminando con ellos y ellos aún así parece que no entienden la palabra de Dios. Y empiezan a desviarse. Y en vez de caminar derecho con Cristo, caminan como desviado. Y eso trae sufrimiento. Pero Pablo también dice algo más. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. De manera que, ¿por qué pasa eso? Porque vivimos en un mundo caído. Y lo que Pablo está pensando es que todavía no hemos sufrido lo suficiente como lo sufrió Cristo. Y tú te vas a dar cuenta en la iglesia que un pastor en acción sufre porque hay mucha aflicción en el cuerpo de Cristo. Hay muchos creyentes y matrimonios que en vez de caminar bien, se alejan.
Y ese es un sufrimiento constante y largo, porque vivimos en un mundo caído. No para, no para. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Por qué sufre con gozo? Porque hay un lugar a donde le apuntas. Puede que en este momento o en este lugar o en las iglesias hayan muchos corazones o matrimonios o personas que están quebradas, pero algún día eso va a terminar. Algún día esa aflicción va a parar. Algún día vamos a salir de este mundo quebrado para ir a estar con Cristo, de manera que eso trae gozo. Yo sufro en este momento, pero me gozo en que hay algo mejor en el futuro. Esto es temporal, esto no es eterno. Y así lo siente un pastor. Pero el pastor en acción no solo sufre con las personas que están luchando, como sus matrimonios, sus trabajos o la vida en general, sino mira que también ocurre. Van a ir al versículo 1 y 2 del capítulo 2. Porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y mira esto, para que sean consolados sus corazones. De manera que el pastor en acción no solo sufre con gozo, sino ¿sabes qué? Consuela. Consuela. Busca el consuelo. ¿Y por qué esta gente necesitaba consuelo? Primero porque estaban enfrentando gran persecución. Entonces no hay nada más que cuando una persona está sufriendo y está angustiada, necesita que la alienten y que la animen. Ahora, esta gente, y aquí quiero que pongas cuidado, Pablo no fundó esta iglesia, no fundó la iglesia en Colosas, tampoco fundó la iglesia en la Odisea, eso lo hizo Epafras. Pero Pablo está tan preocupado por ellos, tan angustiado de que ellos se están desviando, que ellos están alejados, que está preocupado porque ni siquiera han visto el rostro de Pablo. Y escribe esta carta ¿para qué? Consolar, alentar, animar. La palabra consolar literalmente significa hablar en favor de. Entonces Pablo quiere hablar en favor de estas personas, de estos creyentes, especialmente a un lugar que es el corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque para nosotros la mente lo es todo, ¿no? Aquí todo surge todo aquí. Pero para los creyentes del Nuevo Testamento y para la cultura griega y judía del tiempo, el corazón era donde fluye todo. Fluyen las acciones, los malos pensamientos, los buenos pensamientos. Todo lo que mueve a una persona fluye en el corazón. Y Pablo tiene que entender que Pablo está escribiendo porque él quiere hablar en favor de tal manera que los corazones, que esas personas que están angustiadas, que están preocupadas, que están sufriendo con su vida, tengan consolación. Y yo creo que cuando tú tienes un pastor, cuando tienes a alguien que es un pastor en acción, está sufriendo por lo que te pasa, pero también quiere consolarte, quiere animarte. ¿Y cómo lo hace? Mira lo que ocurre en el versículo 4 y 5. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, ¿qué hace el pastor en acción? No solo sufre, no solo consuela, sino que también cuida. Cuida. ¿Y qué cuida? De los creyentes. ¿Y de cuáles creyentes? Resulta que a estos creyentes de la iglesia de Colosas habían personas que les estaban hablando muy bonito. Les estaban enseñando una filosofía muy interesante. Y la primera filosofía, y esa palabra, esa palabra que se traduce por palabras, literalmente debe entenderse como argumentos persuasivos. Y algo persuasivo, un argumento persuasivo es que te está tratando de convencer de tal manera que tú te alejes,
¿Y cuál era esa filosofía que estaba recibiendo esta iglesia? Pues la filosofía gnóstica que decía que todo lo material era malo y lo espiritual era lo bueno. Y entonces no deberían creer en un Cristo material, un Cristo que se había hecho hombre, porque si lo material es malo, un Dios que se hace material, eso está mal, eso es equivocado. De manera que estaban tratando de dar unos argumentos tan interesantes, tan persuasivos, que la gente estaba empezando a creer, ok, tal vez yo no tengo que creer en Cristo. No, ese Cristo al que me vienen a hablar en el Evangelio, ese Cristo tal vez no es real. Y había otro grupo en la iglesia llamados unos judaizantes, que ellos no predicaban solamente, ok, cree en Cristo, pero tienes que someterte a un poco de leyes y cosas para ser salvo. Tienes que someterse a un poco de reglamentos para que seas salvo. Y Pablo tiene que escribir, espérate. No, es que yo les escribo esto para que nadie que los engañe. Los engañe. Ahora, cuando tú piensas en la iglesia, allá afuera hay un mundo que te engaña tan fácilmente. Hay un mundo que te bombardea diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hay un mundo que te bombardea diciendo, ¿sabes qué? Tener una relación fuera del matrimonio está bien. Es que ni siquiera deben casarse. El matrimonio está anticuado, está mandado a guardar. ¿Eso qué vas a creer? Hay otro grupo de personas en el mundo que te va a decir, esta música es la que tú necesitas bailar. Si no, pregúntale a todo el mundo que estaba ayer en un estadio allá celebrando. Uy, perdón. Porque aquí en el mundo como tal te va a estar bombardeando y diciéndote, esto es bueno, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que te va a gustar, esto es lo que va a producir placer en tu oído. Hay un mundo que te va a decir, ¿sabes qué? Mira tu pantalla y encuentra cosas que no debes mirar. Y mira a la mujer como un objeto. Hay muchas cosas en el mundo fuera que te están haciendo desviarte del camino correcto. ¿Y sabes qué hace el pastor en acción? Cuida de que eso no pase. De que si alguien está caminando mal, que se ha empezado a desviarse, él está atento, espérate, te están haciendo creer algo que no es cierto. Entonces, tú deberías empezar a preguntarte, tal vez esta es la manera más aplicativa de esto. ¿Qué te dejas? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te está enredando la cabeza? ¿Qué te está alejando de tener una comunión con Dios? Tal vez un amigo, un compañero de trabajo, tal vez un programa de televisión, tal vez unas relaciones que no debes tener. Porque muchas cosas de eso son pecado que se mete en la vida del creyente, que necesita ser trabajada. Y eso nos lleva al punto número 2 de este sermón. Entonces tenemos a la iglesia en acción, hay un pastor que es en acción, que cuida, consuela, vela. Pero también en la iglesia en acción está la predicación en acción. Y mira cómo Pablo lo presenta en estos versículos, del versículo 25 al 27. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y vamos a parar por un momento ahí. Porque el versículo 25, Pablo está diciendo, ok, ¿por qué yo hablo? ¿Por qué yo predico esto? Pues no lo recibí yo. No es que yo me lo inventé, esto no es palabras mías que yo vengo acá a hablar. Es Dios mismo que me la dio. Él fue el mismo el que me escogió para qué? La administración de Dios que me fue dada para vosotros. Y entonces, en la predicación en acción, ocurre algo a partir del versículo 25, la segunda parte. Dice, que anuncie cumplidamente la palabra.
Y la predicación en acción quiere decirte que te van a hablar la palabra de Dios. Que tú llegas aquí a la iglesia para que te den palabra de Dios. Y cuando tú piensas cuando Pablo escribió esto, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento. De manera que toda su predicación, ¿de dónde viene? Del Antiguo Testamento. Es decir, que Pablo llegaba y cogía todo el Antiguo Testamento y te predicaba desde ahí. Ahora, yo no sé qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia, pero lo que más se ha alejado de la iglesia es que le prediquen la palabra de Dios. De manera que tenemos iglesias donde se canta 45 minutos y se predica 15. De manera que tenemos iglesias que te dicen, ven como tú eres y sal como tú eres. Y de eso no se trata la iglesia. También lucho con la idea de iglesias que te dice que te predican solo el Nuevo Testamento y nunca usan el Antiguo Testamento. Nunca escuchas un sermón del Antiguo Testamento. Y eso no es predicar cumplidamente la palabra de Dios. Eso no es correcto. ¿Sabes? La predicación en acción te comunica toda la escritura. Toda, absolutamente toda. Y la predicación en acción también requiere, ¿sabes qué? Que la persona que va a predicar haga un estudio diligente y cuidadoso. Porque mira cómo lo presenta el versículo 27. Dice, dar a conocer riquezas de la gloria de este misterio. Luego el versículo 28, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Versículo 2 del capítulo 1, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y esto es lo que nosotros en griego, aquellos que han estudiado griego, se llama un pleonasmo. ¿Qué significa? Que está haciendo algo muy grande, está escribiendo algo muy grande en diferentes palabras. ¿Y qué es lo que Pablo usa la palabra pleno, todo, riquezas, para entender primero que en la escritura hay unas maravillas, hay unas profundas verdades, bellezas que se deben estudiar, y no hay nada peor que tú llegues a una iglesia y te predique a alguien la palabra de Dios y que tú llegues a esta conclusión. ¿Sabes qué? Me enseñaron lo mismo que yo pude haber leído en mi casa. El mismo devocional que yo pude haber tenido en mi casa es lo mismo que saco de aquí. Eso no es un estudio diligente. No hay nada más terrible que cuando tú llegas a una iglesia y la persona que te está predicando lo que menos te habla es la palabra de Dios. Te habla más de las aventuras que tuvo, te habla más de las experiencias que tuvo y no te habla de la palabra de Dios. Porque si hay algo que transforma al ser humano es la palabra. No son las experiencias, no son mis emociones, no son mis historias tan agradables y chistosas que pueda contar. No. Por eso tenemos una iglesia que no se mueve hoy en día. La iglesia en acción ha parado porque lo que menos recibe es palabra y lo que más recibe es emociones. Tal vez el centro de la predicación en acción, y esta es la parte más bella, es lo que dice Pablo en el versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Míralo cómo lo presenta en el versículo 2 y 3. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces Pablo usa la palabra misterio, que se repite una y otra vez aquí en el versículo 26, 27, en el 2:2, primero para explicar algo que había estado oculto, algo que no se había revelado, pero que Dios quiso dar a conocer a quienes, a los gentiles. ¿Quién era el gentil? Todo aquel que no era judío. ¿Y qué le quería dar a conocer? Y aquí está este misterio: Cristo en vosotros. Y eso es un gran misterio, porque lo que quiere decir es que Cristo habita literalmente en el creyente.
Es Cristo está ahí dentro tuyo. A donde tú vas, Él va. ¿Cómo? Pues es un misterio. Es un gran misterio, ¿no les parece? Saber que a donde tú vas, Cristo está ahí. Lo que tú ves, Cristo lo ve. No hay nada que se le esconda a Cristo, porque Él habita en ti. Porque una cosa es entender quién es Cristo y otra cosa es saber que Él habita contigo. Y cuando tú entiendes que Cristo habita contigo, dice Pablo que hay unas riquezas, unos tesoros que son accesibles para el creyente. El primer tesoro, donde están escondidas todas las riquezas y los tesoros, es que sabiduría. Y es muy triste ver lo poco que los creyentes usan la sabiduría de Cristo. Es más, estoy convencido que la iglesia de hoy en día no conoce a Cristo. Tú te preguntas, ¿qué conoces de Cristo? ¿Tú qué conoces? Literalmente, ¿cómo lo describirías? Y la mayoría dirá, no, pues Él es mi Salvador. Ya. Y no conocen su sabiduría. No la conocen. Y para darte un ejemplo, cuando Jesucristo estaba en tierra, Mateo llega y escribe los capítulos 5, 6, 7 y 8. Llamados 5, 6 y 7, perdón. El Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte Él está enseñando y enseñando de una forma espectacular. Tanto que la gente está asombrada y dice, oh, es que nos enseñan como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en medio de esa gran enseñanza Jesucristo hace algo. Antes de terminar, coge y hace una gran parábola. Dice, si alguno oye mis palabras, las pone en práctica, lo comparé como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y llegaron los vientos, y llegaron los mares y vino la tormenta y no pasó nada, sino que se mantuvo. Pero al que no escucha mis palabras y las pone en práctica, lo compararé como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos y soplaron los mares y su casa se derrumbó. Y así vive mucho creyente, con una casa derrumbada porque nunca ha querido aprovechar la sabiduría que Dios le ha dado en Cristo. Viven vidas, ¿cómo le sería a un hombre que no es sabio? Necio. Vidas necias, no sabias sino necias. Pero hay un segundo tesoro y es el conocimiento. Conocimiento. En la predicación en acción, sabes, tú aprendes que tienes un tesoro en Cristo que te llena de conocimiento. Y es aquella persona que puede ver la vida como la ve Dios. Las riquezas del Creador están accesibles para el creyente. ¿Tú te has puesto a pensar cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo creó al ser humano? ¿Cómo lo hizo tan perfecto y tan bello? ¿De dónde viene todo ese conocimiento? Si tú estudias algo, debe ser para encontrar que Dios creó eso. Hay mucha gente que va a la universidad a estudiar, pero se pierden en la idea del conocimiento sin entender que todo ese conocimiento que fuiste a estudiar te tiene que llevar al Creador, a ese Dios que lo creó. Y ahí está perdida mucha gente. ¿Y es por qué? Porque no les han dado predicación correcta. No les han retado a pensar. Sabes que tú tienes las riquezas del conocimiento en Cristo. Aprovéchalas. Esas riquezas del conocimiento te van a ayudar para andar correctamente en la vida. Te van a ayudar para ser sabio. Te van a ayudar para ser entendido. Te van a ayudar para descubrir los misterios de la vida. Y te van a dar algo que muchos no tienen, y es un propósito específico en la vida. El propósito no es tener una casa, no es tener un carro, no es tener, alcanzar un mundo que se va a acabar.
El propósito en la vida es deleitarte con tu Creador. Deleitarte con tu Creador. No hay nada que satisfaga más a un hombre o a una persona, a un creyente, que se deleite con su Creador, que lo conozca, que lo entienda. Para ilustrártelo, imagínate que estás buscando en tu casa un tesoro. Está escondido. Y después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de ir y abrir cajones y closets y empezar, encontraste una caja llena de monedas de oro. ¿Sabes? Así es Cristo. Un tesoro escondido que solo se revela a aquellos que lo buscan genuinamente. Pero lo más asombroso es que en Él no solo hay riqueza física, sino también sabiduría y conocimiento, que nunca se acaba. Qué alegría encontrar. Qué emoción cuando alguien me predica a mí y dice, me hablaron la palabra de Dios. Me explicaron las bellezas de la palabra de Dios. Me deleitaron con eso. Es una maravilla ver a Cristo. Es una maravilla tenerlo. Entonces la predicación en acción implica estudio cuidadoso, que te prediquen cumplidamente y fielmente la palabra de Dios y que en el centro de su predicación se presente a Cristo. Y donde tú puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Ven como tú eres, sal transformado por Cristo. Donde la gente puede llegar y decir, ven como tú eres y sal transformado por Cristo y su palabra. Hay una gran diferencia en eso. Entonces hemos visto el pastor en acción, la predicación en acción, y vamos a ver el último punto y es los creyentes en acción. Mira lo que Pablo dice en los versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y todo lo que llegaba Pablo diciendo, mira, esto hice, así es mi enseñanza, así debe ser. Y aquí pasa la parte práctica para los creyentes. Aquí les empieza a decir, ok, yo he hecho esto, así debe verse, así deben verse ustedes. Y es muy interesante que aunque la Biblia de las Américas dice Jesucristo, literalmente el texto griego dice Jesús, Cristo, Jesús, el Señor. ¿Y por qué quiero empezar ahí? Porque mucha gente entiende a Cristo como su Salvador, como Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Y lo ven así, oh, si Cristo es mi Salvador, pero no lo aceptan como su Señor. Y hay una gran diferencia entre entender a Cristo como el Salvador, pero no solo como el Salvador, sino como el Señor de mi vida, aquel que entra y gobierna toda acción y pensamiento que hay en mí, aquel que toma las decisiones, no soy yo en mi carne. Entonces, y mira que Pablo dice, así que habéis recibido. Esto ocurre en el pasado, pero se mantiene en la vida. Eso es lo que llama un auristo perfecto. Llegas tú, lo recibes en el pasado, pero eso se mantiene constantemente en tu vida. No se acaba. Tú no dejas de recibir al Señor como tu Salvador. Lo recibiste una vez, pero no dejas de aceptarlo como tu Señor de por vida. Y una vez que haces eso, una vez que entiendes que Cristo no es solo el Salvador, sino también tu Señor, Pablo dice, andad en Él. Y esta palabra andar es un imperativo y a diferencia del griego y el español, nosotros en el español solo tenemos una manera de dar una orden. Es para un punto puntual, una acción puntual en un momento específico. Tú vive así, ve y tiende la cama, no le estás diciendo que lo haga más de una vez, sino ve una sola vez. Pero el griego es muy rico en eso, es mucho más rico que lo que es en el español. ¿Y sabes qué te está diciendo aquí? Ese andar es algo constante y continuo, diario, no debes parar de hacerlo. Es un mandato para toda tu vida. Tienes que vivir toda tu vida así.
¿Cómo? Caminando. ¿Caminando a quién? Alrededor de Cristo. Toda tu vida debe verse caminando con Cristo todo el tiempo. Toda la vida, todos los días, cada momento, porque si lo has recibido como tu Señor, quieres estar con Él. Una y otra vez, día tras día, noche tras noche. ¿Y sabes cuál es el resultado de andar con Él? Es que tú vas a estar arraigado y sobreedificado en Él. ¿Y por qué? Porque cuando caminas con Cristo constantemente y diariamente, empiezas a echar raíces en Él. Su palabra empieza a germinar en tu corazón y empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y empieza a dar fruto de manera que tú te arraigas y te profundizas en Él, como te vas construyendo sobre una base y la otra, hasta el punto que cuando vengan las malas enseñanzas, que van a venir las falsas filosofías intentando convencer y deleitar tu oído, ¿sabes qué vas a pasar? Vas a estar quieto. Nada te va a mover, porque tú sabes a quién has creído y sabes a quién has aceptado como tu Señor y sabes a quién has aceptado como el gobernador. Pero si no caminas alrededor de Él todos los días y constantemente, no creas firmeza, no creas profundidad. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen las tormentas, caes, te derrumbas. Y entonces, si no lo haces, si no andas como Él quiere que andes alrededor de Él, va a ser muy difícil que alguien pueda confirmar tu fe. Va a ser muy difícil que alguien vea el atractivo que hay en Cristo. Porque aquella persona que anda con Cristo brilla. Tiene algo hermoso en ella que es atractivo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he conocido creyentes que su caminar con Dios ha sido tan hermoso, tan bello, que yo quiero lo que ellos tienen. Quiero tener esa relación profunda con Dios como ellos tienen. Cuando yo estaba más joven, tratando de definir si iba a ser pastor o no, tratando de decidir si me iba a dedicar a esto o no, alguien fue a Bogotá, un hombre llamado Samuel Pérez Millos, y me dio una conferencia. Y yo nunca vi a alguien que me predicara la palabra como él, ni me expusiera la palabra como ese hombre. Yo quedé asombrado y entonces yo lo primero que hice fue a coger y comprarme un comentario de él, del comentario de Mateo. Era una cosa así, un ladrillo. Y nadie me había explicado la Biblia como me lo explicó en ese libro. Y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero ser como ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre conoce a Cristo. Anda con Él, está constantemente en Él. Porque cuando alguien conoce a Cristo realmente es atractivo. Tal vez no al mundo, porque el mundo aborrece a Dios y aborrece a Cristo. Pero aquellas que Dios ha llamado, la gente quiere estar con Él. La gente se deleita estar con Él. La gente se puede decir, ahí hay un creyente. La gente de alrededor del trabajo, de las amistades, ven a alguien diferente. Alguien que brilla porque no es igual al mundo. No se comporta igual, no piensa igual, no actúa igual. Porque es diferente. Y además tiene algo que dice aquí Pablo, abunda en acciones de gracia. No se está quejando. No está diciendo, uy, qué difícil es mi vida, qué tan duro me toca, uy. No. ¿Por qué? Porque entiende que en Cristo lo tiene todo. Cristo lo satisface completamente. No hay necesidad de nada más. Cristo es todo lo que Él necesita porque ha encontrado el propósito de su vida. De manera que aunque tiene situaciones difíciles en la vida, aunque puede estar luchando con una enfermedad, puede haber perdido su trabajo, puede haber sufrido muchas cosas, Él entiende que en todo puede dar gracias porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a la bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados.
todas las cosas les ayudan. Y es agradecido porque le ha dado lo más bello que un creyente puede tener, y es la salvación eterna. Es agradecido, como cantábamos en esa canción, Dios lo escogió y lo apartó de las tinieblas, lo sacó del infierno para darle una vida nueva y una vida nueva en Cristo. De manera que vive agradecido con Él, caminando con Él, no quiere apartarse de Cristo. Ahora, mis hermanos, yo creo que tú debes empezar a preguntar aquí, ¿qué es lo que te atrae del mundo? ¿Qué cosas hay en el mundo que te están minando tu fe? ¿Qué hay allá afuera que es tan atractivo que no lo encuentras aquí en su palabra? ¿Qué Salvador o qué Señor te está mostrando el mundo que no lo entiendes y no lo ves aquí? Tienes que volver a la fe, así como habías recibido, dice Pablo, desde un comienzo, volver allá. Porque puede ser que si no eres un creyente en acción, algo se perdió. Algo se perdió. Dejaste de ver los tesoros y las riquezas que hay en Cristo. Y ya no hay deleite para ti. Mis hermanos, quiero concluir este sermón recordándoles primero lo que hemos visto esta mañana. Hemos visto el pastor en acción, cuida, vela, consuela. Hemos visto la predicación en acción donde se estudia y se presenta a Cristo. Y hemos visto los creyentes en acción. ¿Cómo se ve un creyente verdadero? Y esta es la verdad central que quiero que se guarden en su memoria. Ahí la pueden tener en la iglesia en acción. El pastor en amor vela y predica a Cristo. Y los creyentes responden en obediencia a Cristo como Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. Si eso no ocurre aquí en tu vida, hay algo mal. Algo está pasando. Y debes empezar a buscar, a indagar y pedirle a Dios que te ayude. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es un fiel reflejo de tu amor por tu iglesia. Tú quieres una iglesia que se mueva. Tú quieres pastores o personas que están llamadas a pastorear, que se muevan a cuidar, a consolar, a velar por las almas de los creyentes. Tú quieres también hombres que te prediquen, que prediquen tu belleza, que prediquen cuán bello, hermoso eres tú. Quieres una iglesia, creyentes que respondan en obediencia también. Dale a esta iglesia, a estos creyentes, de los valles, obediencia. Solo tú puedes producir el querer como el hacer por tu divina voluntad. Muévelos a ellos a que te obedezcan a ti, no por una regla, no porque es una instrucción del pastor, sino porque es un deseo profundo de ellos de explorar y conocer a su Señor y Salvador, que sufrió en la cruz por ellos, Dios. Dales ese profundo deseo. Esa es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.